Hola amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, para todo nuestro agradecimiento. De la misma manera agradecemos a todos los que colaboran con TLV1, realmente muy agradecidos. Llevamos 12 años en el aire con todas las vicisitudes que lleva decir la verdad, obviamente, y estas implicancias traen muchos dolores de cabeza y obviamente censuras, etcétera. Así que el aporte de todos ustedes nos permite continuar en el aire y llevarles, como siempre, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján siempre le pedimos nos proteja, nos guíe y nos conduzca por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como siempre incorporamos también esta oración, porque obviamente TLV1 tiene sus enemigos y enemigos ocultos y enemigos de gran variedad, así que bueno, siempre le pedimos la invocación de Nuestra Señora para que nos proteja a través de esta oración. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Hoy vamos a tocar un poquito el tema, se aproxima el 12 de octubre, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, sin duda, gran aporte que ha hecho España, no solo en la conquista de América y en la civilización de América, sino en la evangelización de América. Y todo eso tiene que ver con tantas cosas que fueron pasando posterior, entre la leyenda negra, la leyenda última, ¿no? Hay varias leyendas, obviamente, hay una leyenda rosa también. Y, por supuesto, todo esto ha llevado a vicisitudes. Desde el nombre del 12 de octubre, que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lo cambia al Día de la Diversidad Cultural, etcétera, etcétera, la cual no compartimos, porque renunciamos entonces a la esencia de lo que es nuestro etos argentino, proveniente obviamente del etos hispánico. Y muchos otros temas que tienen que ver con la hispanidad hoy en día, ¿no? Estamos viviendo también esta balcanización con diferentes posturas proindigenistas, entendemos que son financiadas y bancadas por el gobierno británico o por intereses internacionales que hacen un poco a la balcanización y al romper un poco nuestra tradición, nuestra cultura y nuestra esencia. Vamos a tocar un poquito todos estos temas que creo que son de gran importancia y para mí es un gusto presentar al licenciado en Historia de la Universidad de El Salvador. Es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, vicepresidente del Instituto Cultural Argentino Uruguayo, miembro de número de la Academia de Artes y Ciencias de la Comunicación, entre otras instituciones académicas. Ha escrito, se ha dedicado a ejercer a la docencia en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Católica Argentina. Es actualmente autor de varios libros, entre ellos la misión Osley-Dufadis, de 1845 al 47, también Testimonios de Dignidad, del cardenal Olusius Stepinac, El León de África en el 2020, si tenemos en pantalla también, que fue publicado en el 2020. La Severidad del Buenos Aires criollo, de 1820 a 1840. Actualmente escribe La vida del barón Holmberg en su tiempo. Y su última obra, por lo menos la que ha desplegado últimamente, es Hispanidad, que lo tenemos en pantalla. Para mí es un gusto presentarlo al licenciado Ignacio Braj Olmedo. Braj Olmedo. Gusto. Igualmente, Ignacio, Juan Manuel. gracias. Un placer la invitación y estar acá nuevamente en TLV1. Como siempre agradecidos de que vengas y aparte nos aclares como historiador, ¿no? Como investigador, tantas cosas. 12 de octubre, ¿no es cierto? Obviamente están esas vicisitudes que van cambiando de nombre. Nuestra hispana América es como que va teniendo reticencias hacia la historia hispánica en nuestro continente y la verdad que desechar el 12 de octubre, Día de la Raza, es una forma de darle un cachetazo, ¿no es cierto?, a toda esta esencia que nos ha traído 400, 500 años, ¿no es cierto?, y reconocer a pueblos originarios, etcétera, que nadie dice que no esté, simplemente que
tampoco es la historia que se cuenta, ¿no? Sin duda. La exterminio, etcétera, ¿no? Como si fuera un elemento negativo. ¿Qué simboliza? ¿Cuál es el significado del 12 de octubre? Bueno, el 12 de octubre, para hacer un resumen muy sintético, es el encuentro de dos culturas, de una cultura y una civilización, que es a través de España, la cultura greco-latina y el cristianismo, con las múltiples y diferentes culturas indígenas que existían en América. Al llegar Colón en 1492, ese 12 de octubre, al llegar a América, comienza un proceso, porque se nos pinta como que había en América como si fuera una cosa única, no tenían nada que ver un mexica con un aymara o un guaraní o un apache, es decir, eran infinidad de culturas en América. Y a partir de esa fecha se va a iniciar con la conquista y, como vos bien señalaste, la evangelización de América en la fe cristiana, porque hay que entender un hecho. En 1492 España termina su reconquista territorial de la península, luego de 7 siglos de ocupación por parte del Islam. En 1492, a nivel mundial, había dos fe capaces, con un criterio global y de expansión. Una era el Islam y otra era el cristianismo. El mar Mediterráneo, con la toma de Constantinopla por los turcos, había quedado cerrado para la cristiandad. Entonces, primero Portugal, bordeando África, logra el camino hacia las Indias, el camino de la especiería, y será Castilla la que busque el camino hacia el oeste, con la expedición de Cristóbal Colón, que un autor español, José Javier Esparza, la llama la Cruzada del Atlántico, porque una verdadera cruzada. Una cruzada a tierras desconocidas, tierras ignotas, buscando las Indias, se tropieza con América, y allí empieza este proceso, que va a llevar, para hacer una simplificación, hasta que se inicien los procesos de independencia de los hoy países hispanoamericanos o iberoamericanos, si tomamos a Brasil, van a ser 300 años de imperio español en América. Cuando se produzca la reforma protestante, va a ser el imperio católico, la monarquía católica, España. Y como bien señalaste, un rol fundamental que se da en esta conquista es la participación de las órdenes religiosas, porque había un concepto de expandir la fe cristiana. Fe cristiana que la van a llevar a cabo distintas órdenes como franciscanos, mercedarios, dominicos, jesuitas a posteriori, y que en un proceso único en la historia de la humanidad. Por eso a mí me producen gracia los detractores, porque el imperio español, a diferencia de otros imperios, para mencionar uno, el anglosajón en las 13 colonias del norte, que es un imperio de factorías, 13 colonias costeras. El imperio español va a venir a quedarse y a construir universidades, hospitales, caminos reales, acueductos, colegios de oficios. Y como eso va a venir aparejado con algo único que lo diferencia de todo proceso histórico en la historia de la humanidad, que es el mestizaje de sangre y de culturas, va hasta producir un barroco jesuítico, donde la quena se va a confundir con el violín, donde a esas órdenes religiosas y a esos procesos de conquista se van a sumar los indígenas. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando ahora, en estos días, vemos al presidente de México saliente y a la presidenta entrante, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que hablan, ellos, claro, como ahora uno se autopercibe lo que quiere, se ve que se autoperciben mexicas, entonces le piden perdón a España. En realidad, yo lo que digo, López Obrador tendría que pedirle perdón primero a sus antepasados, porque él se llama López Obrador, no es de los españoles que se quedó en España.
es de los que llegaron a México. ¿Y Sheinbaum? Y Sheinbaum, que se cree mexica, el otro día Alejo... Hazara y también inmigrante de poco tiempo. De poco tiempo. Del Partido Comunista. Entonces tendrían que pedirle perdón más que a los propios mexicanos, porque México no existe cuando llega España, cuando llega Cortés a lo que hoy es México. No existe México como tal, son distintos pueblos, uno de ellos, el mexica, que tampoco era originario de Tenochtitlán y de Tlatelolco, que son las dos ciudades que ellos controlan, y ese territorio, era un territorio muy menor, pero belicosos y expansivos. Bueno, sojuzga una cantidad de pueblos, tlaxcaltecas, xochimitas, textocanos, zempoaltecas, todos nombres náhuatl que son bastante difíciles de pronunciar, así que pido disculpas. Sí. Entonces, cuando llega Cortés, que llega con 400 españoles, uno tiene que preguntarse y dejar de lado los relatos, ¿cómo va a ser este hombre para conquistar ese imperio de mexica de 10 millones de habitantes? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Justamente porque todos estos pueblos sojuzgados, no hay que olvidarse que este imperio mexica tenía dioses antropomórficos, practicaban el canibalismo ritual, las decapitaciones, se comía el corazón latiente. Claro, las víctimas no eran los mexicas, sino eran los pueblos que he mencionado. Claro, cuando aparece Cortés y dice yo voy a marchar sobre Tenochtitlán, Cortés llega a Tenochtitlán con 10.000 aborígenes de distintos pueblos y toman Tenochtitlán. Bueno, con distintos episodios, la noche triste, su encuentro con Moctezuma. Y Moctezuma antes de morir le pide que salve a sus hijos y los va a salvar. Y luego van a ser reconocidos en España con sus títulos de nobleza. Es decir, el Imperio Español, hablar de genocidio, hablar de el avasallamiento de las culturas, donde hay un sincretismo cultural en América, porque a partir de este 12 de octubre Europa no va a ser igual, España no va a ser igual y América no va a ser igual. Es decir, por eso decimos correctamente que es un nuevo mundo, pero un nuevo mundo a ambos lados del Atlántico. Entonces, todo este proceso que lleva y va a consolidar al Imperio Español y donde se va a dar el mestizaje cultural y de sangre, que yo creo que es la pieza fundamental, tira de lado todas aquellas teorías que, como mencionaste en el inicio, fueron levantadas por la leyenda negra en los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Por quiénes? Por aquellas potencias europeas que no podían vencer militarmente a España. En ese momento el imperio español era el imperio global, más aún después de la circunnavegación de Magallanes y Elcano de 1519 a 1522, la primera circunnavegación del mundo. Entonces montan esta magnífica maquinaria de propaganda que es desnostar España. Y todo la leyenda negra que es repetida hasta hace poco tiempo. Luego esa leyenda negra va a ser tomada por las corrientes neomarxistas, entonces para plantear en términos de oprimidos y opresores, cuando el Imperio Español es el único en la historia, quizá salvando espacio y tiempo, un ejemplo que podemos comparar es el Imperio Romano, que cuando conquistaba, bueno, Hispania, por ejemplo, cuando era una provincia romana, la Galia o Lusitania, Portugal, es decir, y ahí llevaba sus instituciones, el derecho romano, creaba caminos, acueductos, anfiteatros. Bueno, el Imperio Español en eso es similar. Viene para quedarse, no es un imperio extractivo, por más que sí, buscaba ganancias como toda. Pero claro, México... Toda expedición, todo emprendimiento, obviamente. Absolutamente. Aparte era España, se supone que era de ellos, los ingleses también eran ellos. Exactamente, no era... cuando hablan una cosa extraña. La América española, no, todo era España. Es decir, América, pero con una condición muy particular, y esto
por eso digo, acá la relevancia del 12 de octubre como tal. Esa cosmovisión se plasma desde el codicilo de la reina Isabel la Católica, las leyes de Burgos, las nuevas leyes de Burgos, para considerar a los súbditos americanos, es decir, los indígenas. Primero hay que ubicarse en tiempo y lugar. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, son súbditos de la corona, tan súbditos como uno de Génova, de Flandes, de Castilla, de Aragón, de Navarra. Después tienen alma, donde hay teólogos, se da la controversia de Valladolid y, valga el ejemplo para estos tiempos, el emperador más poderoso del mundo, Carlos V, para la conquista, por más que tenía una bula papal que le permitía por la evangelización, para la conquista hasta que los teólogos se expidan si tenían derecho a conquistar. Y ahí está el padre Mariana, Suárez, la controversia de Valladolid, donde están las relaciones de Mariana, que hoy podríamos considerar es el primer tratado, llamémosle, de derecho de gentes, lo que hoy se llamaría el derecho internacional. Bueno, entonces condicionan la conquista a este proceso de llevar la fe. Y es muy curioso porque estas órdenes religiosas que van a producir la evangelización de los pueblos indígenas, no es que se lo imponen a los millones de indígenas en distintos puntos, desde Alaska, la tercera parte de Estados Unidos, el Caribe, hasta la Patagonia. Se lo imponen por la fuerza, se lo imponen por la disuasión, por el convencimiento, aprenden sus lenguas, aprenden el quechua, aprenden el nahuatl, y estos sacerdotes o frailes van a imprimir los catecismos en esas lenguas. Es decir, es un proceso desbordante de respeto y de asimilación del otro, que no se da en ningún proceso de conquista, y menos aún en el colonialismo de la segunda mitad del siglo XIX. Por eso, y para redondear por qué el significado del 12 de octubre, que merecemos celebrarlo como corresponde, por qué la hispanidad o la raza, concepto de raza también vale la pena una aclaración. Cuando es Hipólito Yrigoyen en 1917 que establece mediante un decreto presidencial como fasto patrio y lo declara Día de la Raza. Pero no es con un sentido biológico, sino es la raza americana, aquella resultante entre España y las distintas culturas indígenas, donde aparece el mestizo, donde aparece el criollo, que es hijo de españoles americanos. Es decir, es un fenómeno único en la historia de la humanidad. Luego, el término raza, que llevaba equívocos, va a ser, Miguel Unamuno habla de la hispanidad en 1910 en unos escritos que lo ha reproducido hace poco en un excelente trabajo el historiador español Iván Vélez, pero, y acá tenemos un honor, que es cuando ese gran pensador que fue Ramiro de Maeztu, que fue embajador en la Argentina del rey de España entre 1928 y 1930, conoce a un jesuita de origen español, Zacarías de Vizcarra. Y en esas charlas, esa amistad coloquial que tuvieron, Vizcarra le dice, entendían los dos por qué significado le daban a raza, pero dice, yo creo que es más adecuado el término hispanidad, porque el otro lleva equívocos o a malas lecturas intencionadas. Entonces, esa es la base para que, y lo dice Ramiro de Maeztu, como todos los cristianos, que los que nos consideramos cristianos somos parte de la cristiandad, bueno, todos los que nos consideramos hispanos debemos revalorizar y ser parte de ese concepto, de esa cosmovisión que es la hispanidad. Y por eso escribe su magnífico ensayo Defensa de la Hispanidad, que además, una cosa no menor de todo este proceso que lleva a partir del 12 de octubre, nos da una misma cosmovisión que nos hace pertenecer a Occidente, una religión mayoritaria que es el cristianismo y una lengua
que hoy la hablan 600 millones de personas en el mundo. Entonces, algo que no es poca cosa, ¿no? Lo que nos aporta la llegada de España y el sincretismo y el mestizaje con los pueblos indígenas. Muchos se cuestionan sobre el tema de, obviamente, la leyenda negra y esta nueva visión negra también por parte del marxismo. Es como que se contrapone, en el revisionismo histórico un poco pasa, ¿no? Que le han denostado tanto contra los buenos de antes que se transformaron en malos, y los malos que vencieron a los buenos se transformaron en los buenos. Empieza una historia rosa, ¿no? También una leyenda rosa. La leyenda rosa es como que se niega todo lo otro, entendiendo que, bueno, que todo tiene una explicación, pero tampoco es ni tan ni muy ni tan, ¿no? En este aspecto vos, en esa leyenda rosa, es decir, hay matices en los cuales uno puede decir, bueno, no, hay una realidad y no es rosa. La Sin realidad duda. es otra, ¿no? Y los combates son combates, y la conquista es una conquista, y la evangelización acompaña, y hay también no solo fortaleza en el combate, ¿no? Con la espada, etcétera, sino también hay, digamos, caballerosidad, ¿no es cierto?, en la derrota o en el combate mismo también. Es decir, ¿cómo podés identificar esa leyenda rosa que de alguna manera se contrapone? Bueno, sin duda que hay corrientes que consideran a la conquista por parte de España como si no hubiera tenido sombras. No, tuvo luces y sombras. Creo que en el balance final más luces que sombras, pero nadie puede negar que hubo excesos por parte de algunos autoridades españolas, pero, y acá lo valioso, por eso digo que la leyenda rosa tampoco tiene ningún sentido, porque el contrapeso lo daba la fe. Y pongo un ejemplo. San Fray Junípero Serra, un fraile franciscano, que va a crear 9 de las 35 misiones de lo que hoy es California. Bueno, sus nombres hablan por sí solas. Sí. San Diego, todo Los Ángeles. Todo hispánico. Todo español. Sí. Él elabora lo que podría ser no tiene ese título, pero es la primer carta de los derechos de los indios, porque hay un gobernador en el virreinato de Nueva España que abusaba de los indios. Él escribe, Fray Junípero Serra, al virrey, que era Bucareli en ese entonces, de Nueva España, termina destituyéndolo al gobernador. Y así tenemos muchos ejemplos. El sermón famoso de el dominico, ahora no recuerdo, no me sale el nombre, pero ya me voy a acordar, pero son los años, sí. en la Española para Navidad, donde le dice a los encomenderos que se habían abusado de los indios, ustedes van a ir al infierno. Y dice, mi informe a la corona va a ser que ustedes son unos depredadores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y pensando en la cosmovisión, ahora quizá en un mundo light o líquido, había conciencia de la fe. Entonces no era gratuito que desde un púlpito un predicador con el prestigio los condenara al infierno. Y además, cuando toda la legislación surgida de la península iba en apoyo a que los indígenas sean considerados súbditos, respetados como tales y no en ningún momento esclavizados. Desde Isabel la Católica hasta los reyes subsiguientes. Y fijémonos, pocos años de muerte Isabel la Católica, con Fernando el Católico todavía reinando, autoriza y promueve los casamientos interétnicos. De allí el mestizaje. América es mestiza, indígena y mestiza. A ver, en Estados Unidos, más allá de la reforma de Lincoln de la Constitución, hasta 1960 eso no se producía. Entonces digo, yo creo que la leyenda negra ha sido muy fuerte y ha socavado mucho. Claro, muchos años de bombardeo, de lavado de cerebro. Bueno,
ahora después si querés hablamos de la neoleyenda negra. Claro. Pero la leyenda rosa no tiene ningún sentido, porque los hechos son hechos, hubo matanzas, hubo acciones de conquista que fueron muy duras, pero, y aquí vuelvo sobre el principio, curiosamente siempre los españoles, que eran una gran minoría, es decir, un puñado en ese enorme continente americano, cuando hacían las conquistas, siempre iban acompañados de indígenas. O sea, yo digo que a México lo conquistaron los mexicanos, más que los españoles, porque Tenochtitlán no hubiera caído con 400 españoles. Y toda la conquista desde que Hernán Cortés toma Tenochtitlán hacia el norte de México, y ni hablar en lo que es Nuevo México y California, la hace, por ejemplo, Juan de Oñate, que ya es nacido en Zacatecas, o sea, es un español americano, casado con Isabel de Cortés y Montezuma. Y esa conquista la hacen pueblos mexicanos, del hoy territorio mexicano, porque en ese momento no existía México como tal, como no existía Perú, no existía la Argentina. Tenemos un mapa, ¿no? Si le podemos pedir, señor director, el mapa, porque también nos ponga en auto de lo que era el mundo, ¿no?, indígena mexicano, lo que fue la España, ¿no es cierto?, y lo que es hoy México, ¿no?, en comparativa. Ahí está, ¿ves? Por ejemplo. Bueno, ahí tenemos el imperio azteca, que yo creo que más que un imperio era un territorio, porque gobernaba muy poco, pero con una gran dureza y firmeza. Sí. Luego de llegados, primero Colón en 1492, ahí vemos el mapa, después cuando llega Cortés a México y la extensión del imperio español a la tercera parte de Estados Unidos, California, Nuevo México, la Florida, bueno, ahí se ve Cuba, toda Centroamérica, y el último es el territorio que México al momento de su independencia, ¿no? En realidad es mayor. El que le deja a España son 500 kilómetros cuadrados mayor al que después México va perdiendo tiene 2 guerras con Estados Unidos, pierde Texas, pierde California, ¿verdad? Y es el México que ahí vemos. Entonces, yo digo, eso no lo perdió España, eso ya lo perdió el México independiente. Claro. Creo que es muy gráfico. Sí, sin duda. ¿Hubo mujeres adelantadas? Es decir, entendemos que dentro del mundo hispánico había, obviamente, adelantados, conquistadores, es decir, diferentes, ¿no? ¿Hubo mujeres? Sin duda. ¿Quiénes? Sin duda. Bueno. Paraguay sabemos que había llegado, estaba Martínez de Irala y llega doña Mencía Calderón de Sanabria. Exactamente. De Sanabria, ¿no? Después, bueno, cuando Juan de Garay funda por segunda vez Buenos Aires, en 1580, ya hay en esa expedición que baja de Asunción, ya hay mancebos de la tierra y hay mestizos. Y está Juana Díaz, que cuando Juan de Garay hace el catastro después de establecer el bando y la fundación y la bendición y levantar el estandarte real, hace la repartición, el castro de la ciudad, donde está la Casa de Gobierno actualmente es el Fuerte, la Plaza Mayor es la Plaza de Mayo, y las manzanas, bien, con un concepto bien romano, va estableciendo las asignaciones, la iglesia, las órdenes, y a los particulares. Bueno, una posición privilegiada tuvo una manzana Juana Díaz, que conquista y es fundadora, es una de las fundadoras de la ciudad de Buenos Aires. Totalmente olvidada el personaje. Y así hubo muchas. Y entre ellas las hijas de los llamémosle, de la aristocracia inca o de la aristocracia tlaxcalteca o la propia mexica, que se casan con los capitanes, lo otro, y que conservan sus títulos de nobleza. Entonces, el título de Montezuma, la nobleza inca es reconocida en España con sus títulos, y ver los escudos de armas de estas familias es muy curiosa, porque aparecen símbolos
europeos y aparecen símbolos indígenas. O sea que... Vamos a hacer un pequeño corte. Me gustaría, ¿no? Obviamente la conquista española no está en el repertorio de conversar hoy, pero escuetamente me lo vas a decir en cuanto volvamos entre la conquista inglesa, ¿no? Porque los ingleses han creado esta leyenda negra, los ingleses, portugueses, etcétera, muy dura, cuando los portugueses han sido también tremendos con el mundo indígena y los negros, ¿no es cierto? En fin, el mercado de negros, la trata y qué sé yo, o sea, que han sido duros. Y los ingleses, ¿no? Que de alguna manera Norteamérica, ¿no? Parte de Estados Unidos, lo que es Estados Unidos y Canadá, o Canadá después. Pero bueno, ¿cómo se da eso y qué comparativa se puede hacer como para tener una idea general? Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Ignacio Brach, licenciado en Historia. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con el licenciado Ignacio Brach. Ignacio, en el bloque anterior decíamos, ¿qué diferencia había entre la conquista inglesa y la española? Pues la española podemos ver en el mapa, ¿no? Muy claro. La inglesa tenía 13 colonias que se habían quedado en Estados Unidos, o por lo menos llegaron a 13 colonias, y después empieza otra política, ¿no? Otra. Pero en términos de leyenda negra, ¿los ingleses tienen su leyenda negra también? Bueno, ellos son los creadores de la leyenda negra contra España. Claro. Pero España no hace leyenda negra. No ha hecho. Yo creo que... está en archivo. Y no, inclusive hasta hace no muchos años, España es un caso particular porque hay sectores hoy presentes en España que son endofóbicos, es decir, odian España. Los separatistas, los que creen en la supremacía racial de una región frente al resto, los que reniegan de la lengua española, que es la lengua vehicular, los separatistas catalanes o vascos. Es decir, cuando España es una unidad con diversidad cultural, que eso lo hace rica. Pero a ver, negar al español, bueno, la historia hizo que el español fuera la lengua vehicular, no el bable asturiano o el gallego o el vasco o el catalán. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no hace falta más que ver un poco lo que enunciamos de lo que fue España en América, donde es un imperio que se consolida hacia el interior, no una factoría comercial, donde se crean universidades, colegios públicos, catedrales, etcétera, donde acceden todos los habitantes, peninsulares, criollos, mestizos, indígenas. Si lo comparamos con
la colonización de las 13 colonias, vemos que son 13 colonias costeras, comerciales, donde no hay mestizaje de sangre con el indígena. Hay conflictos o en la guerra de independencia de las 13 colonias se van a utilizar, algunas tribus van a estar del lado de los ingleses y otras van a estar del lado de Washington y los independentistas. Pero no hay mestizaje cultural, ni lo hubo nunca. Y acá, y un dato que habla por sí solo. Cuando se crea la Universidad de Harvard, en España, en la España americana ya había 13 universidades, o 15. Y al momento de la independencia, de las guerras de independencia en América, que yo las considero también guerras de independencia con un marcado corte de guerra civil, porque no hay que olvidarse que en Europa la monarquía había caído, Napoleón había invadido España, bueno, es para otro, pero tiene contenido de guerra civil. Cuando se produce el proceso de independencia entre 1810 y 1824, en América Española nos deja 35 universidades. Entonces uno dice, ¿qué le deja el imperio inglés a la India? Que solamente estuvo 70 años, no 300. Le deja el ferrocarril. Ahora, no le deja una lengua. La India del norte no se entiende con el indio del sur, son dialectos, son... Hay más de 100 y pico de dialectos. 100 y pico de dialectos. Que en América, España no anula las lenguas indígenas, porque hoy escuchamos el guaraní, el quechua sí, y otras lenguas, sí. No las anula, pero sí da una lengua en común, que es el español. Eso no sucede en la India, por ejemplo, para poner como dato. Y después, a diferencia de la América hispana, la conquista del territorio por parte en la América del Norte ya no la va a hacer Inglaterra, la van a hacer las 13 colonias independientes y los descendientes. Y allí sí va a haber no quiero utilizar la palabra genocidio, pero sí va a haber una hostilidad y donde el mestizaje no se va a dar, donde... Mira, Juan, hay un ejemplo que lo marca solo, 1794, si no me equivoco, ya las 13 colonias independientes. Bueno, la nación Cherokee, que era una nación importante y poderosa, junto a otros pueblos menores, piden vasallaje al rey de España. Y uno dice, ¿por qué? Porque se la veían venir. Entonces prefieren ser súbditos del rey de España que de las 13 colonias ya independientes. Y la única condición que les pone España es, bueno, reconocer al rey y la conversión al cristianismo, cosa que sucede. En San Agustín, en la Florida, lo que era la Florida española, estaba la Florida española y la Florida británica, existía un fuerte, el fuerte Mose, en la localidad de San Agustín, que ahí escapaban los negros esclavos en la colonia británica, se escapaban a la Florida española, donde eran libres. Y la única condición que se les pedía era considerarse, o sea, hacer juramento de súbdito al rey de España y el cristianismo. Uno de ellos, Menéndez, pero en realidad era un negro mandinga africano, se escapa de la colonia de la Florida británica y llega a ser comandante de milicias españolas y combate a los ingleses. O sea, todos estos ejemplos que estamos dando desde las universidades, el trato con... Eso no se da en la América, en el proceso colonizador anglosajón. No se da. Era otra la cosmovisión. Yo creo que el protestantismo en eso marcó mucho. No era la concepción católica de la universitas como comunidad religiosa a nivel, en términos actual, a nivel global, la Iglesia. Y era tan
como dije al principio, tan súbdito un habitante, un guaraní, un mexica o un aymara, que un castellano, que un aragonés, que uno de Flandes, de Nápoles, de todo el Imperio Español. Eran súbditos iguales. Por eso es que no hubo colonias, hubo virreinatos o reinos de Indias, con una legislación, otro elemento comparativo. Hubo leyes de Indias, hubo una figura que fue el defensor de indios, y hubo una controversia, la que mencionamos, que pararon la conquista, de teólogos. Bueno, en la América del Norte no podemos comparar eso porque no existió. Claro. Bueno, tampoco había mezcla, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Podríamos seguir por los portugueses, pero vamos a ir de lleno. Vienen las independencias, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que gesta las independencias como para decir, no nos gusta España? ¿Era por Fernando VII? ¿Era por qué que empieza un conglomerado de independencias en América? Sea por la masonería, sea por influencia británica, sea por el bill metal, el cansancio, cuando en realidad todos eran provincias españolas. Españolas. Bueno, yo creo que es un tema complejo, yo creo que confluyen... Porque hay muchos debates acá hoy, ¿no? Muchos. Yo creo que confluyen muchas causas, no hay una. Creo que son causas endógenas e internas. Primero, son 300 años ya de Imperio Español, ha surgido el criollo americano o el español americano, las élites criollas, muchas educadas en estas universidades que hablamos, Chuquisaca, otros educados en España, en la península, en Valladolid, en Salamanca, caso Belgrano, y van tomando conciencia de su, predominancia en cuanto al ejercicio del poder, compitiendo quizá con los funcionarios peninsulares, pero sin hostilidad. Se da también un conflicto entre los comerciantes criollos frente al monopolio de la casa que fijaba, abría, permitía por eso Buenos Aires... El mercantilismo famoso, ¿no? Buenos Aires era una zona de contrabando, porque claro, los ingleses querían expandir sus manufacturas, entonces España cerraba el comercio. Después hay otro elemento que no hay que dejarlo de lado, que es Inglaterra, sin duda. Inglaterra, yo creo que quería devolver los favores prestados que España le da a Washington y a los independentistas en la guerra de independencia, un apoyo en armas, en metálico, en la flota, le ataca Gibraltar, le bloquea el Caribe a los ingleses. Ahí está la famosa figura de Bernardo de Galvez. Independencia que a mi criterio, militarmente, Washington jamás podría haber vencido a los ingleses sin el apoyo de España. Seguro. Bueno, creo que Inglaterra... se lo cobró. Cuando pudo se lo cobraba. Claro. Intentó Cartagenas de India con Blas de Lezo en esa defensa maravillosa. Intentaron en el Río de la Plata, concretaron las invasiones. Y van a apoyar, Inglaterra va a apoyar a grupos de la élite criolla que tenían un concepto republicano. Pensemos que había sucedido la Revolución Francesa, el iluminismo había entrado. Inglaterra va a apoyar a esos movimientos en forma subrepticia, no manifiesta. Y hay algunas de esas élites que tenían un modelo republicano, que, por eso digo, es complejo, se venía dando triunfantes en Europa. ¿Por qué? Luego de la Revolución y el ascenso de Napoleón era un modelo de república imperial. Y la caída de la monarquía española con la invasión napoleónica a España, con Carlos IV y Fernando VII que abdican, bueno, ahí se da una teoría que no es inglesa ni es del padre Suárez, que es la soberanía retrotrae al pueblo. Por eso, en España se crean las juntas
que gobiernan en nombre del rey, y en América va a suceder lo mismo. Empiezan a surgir las juntas que gobiernan en nombre del rey. Ahora, en España se va a crear un consejo de regencia que no lo nombra nadie, se autodesigna. Y ese consejo de regencia en muchas juntas de América hispana no va a ser reconocido. Y ahí va a surgir un proceso que yo creo que no está claro cómo empieza y que va a terminar en las independencias, pero que tiene un elemento muy curioso. La historia siempre se nos ha enseñado en el colegio, desde chicos, los patriotas y los realistas, como si unos no fueran antipatriotas. En realidad no existían las repúblicas, es decir, existía la monarquía hispana en estas tierras, o sea que los dos que combaten son parte del mismo todo. Y se va a dar que haya peninsulares que van a combatir y van a abrazar la bandera que después van a llevar a la independencia, y va a haber criollos nacidos en América que ni conocen la península, que van a apoyar, van a ser siendo fieles al rey en España. Y voy con un ejemplo más. Francisco de Miranda, que sí era un republicano convencido, que tenía un proyecto republicano, 2 constituciones republicanas, en realidad 3, pero una de 1801 y otra de 1811, de establecer la república como forma de gobierno, pensaba en una gran unidad territorial donde cada virreinato fuera una provincia. ¿Y a eso cómo la llama? La Gran Colombia. ¿Y por qué Colombia? En honor a Cristóbal Colón. Entonces, había una ruptura política, pero no una ruptura cultural, es decir, eran hijos de esa cultura que fue España, Grecia, Roma, cristiana. Andrés Bello, cuando hace la gramática de los neologismos hispanoamericanos, año 1840 y pico, desde Chile, en el prólogo dice: conservar en la mayor pureza la lengua de nuestros padres, o sea, el español de los españoles. Él era él era un criollo, y había estado en Londres exiliado mucho tiempo, hasta que el gobierno de Chile lo manda a llamar desde Londres, y bueno, va a la universidad, el rector de la Universidad de Chile, redacta el Código Civil en Chile, y él hace una defensa de esa lengua, es decir, valora esa. Es decir, hay una ruptura política con España, que se va dando en distintos procesos, después rupturas internas, porque, a ver, el virreinato del Río de la Plata, tal cual era en 1810, después termina siendo lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, Uruguay, la banda oriental, es decir, se va atomizando. Y yo creo que sin duda ahí no hay por qué ni negarlo ni considerarlo una cosa. Son intereses. Es decir, bueno, ahí había un escritor chileno, un gran amigo, le mandamos saludos, Ángelo Ginejarpa, que escribe Sureños en las Armas. Sureños en las Armas. Tenés el libro, y que el tipo planteaba que los aborígenes no entendían, ya estaban tan cómodos con los españoles, que ahora tenemos que empezar a tratar con una nueva legislación, una nueva todo, y tener que pelear por algo y terminaban peleando por el rey, ¿no? Porque además tiene lógica, por Dios. Una población aborigen durante 300 años, acostumbrada y viviendo en ese mundo de la monarquía hispánica, que le vengan a hablar de una república y a explicarle que una república, es decir, era bastante incómodo. Que ahora son otros los muñecos que están. Claro, y que es una junta, y que en realidad no es un rey, sino que es un gobierno republicano, pero que además también fracasa, Juan Manuel, porque llamémosle todas las cabezas que tienen una idea republicana al inicio del proceso de independencia, digamos San Martín cuando llega al Plata, Alvear, Bolívar, terminan todos buscando una monarquía constitucional, es decir, una mezcla entre modismos republicanos pero con la figura monárquica, porque se convierte esto, se patea un hormiguero y es incontrolable.
Y vos fijate que tal es así. Por eso pensaba en un rey inca, un rey inglés. ¿No? Exactamente. ¿No? Belgrano va a hacer la reverente súplica. Yo creo que ahí algunos amigos españoles se me van a enojar. La necedad de Fernando VII, porque Belgrano va 1815. Se llama la reverente súplica y lleva un texto constitucional de monarquía, como él la llamaba, monarquía temperada, para que un infante de la casa de Borbón, un hermano de Fernando VII, llegara al Río de la Plata, se casara con un inca, pusiera en la capital en el Cusco, y Fernando VII lo rechaza. Y Belgrano se va a verlo a Carlos IV, que está exiliado en Roma por Fernando VII, y le dice, a mí me gusta la idea, pero no tengo forma de implementarla. Bueno, y fracasa. Pero digo, por eso... ¿Hay una diferencia entre independencia y emancipación? Porque independencia se entiende como ruptura, ¿no? Ruptura. Y emancipación es como cumplí mi mayoría de edad, sigo teniendo papá y mamá, sí, pero yo tengo mis decisiones propias. ¿Puede ser una interpretación? Sin duda. Y uno lo ve desde el punto de vista historiográfico. Claro. La historiografía posterior a las independencias tiene que ser antiespañola, porque si no, ¿para qué nos independizamos? Entonces, España es la madre de todos los males. Ahora, pasan los tiempos y empieza una revalorización de lo hispano, porque dicen, no, a ver, antes de España, de llegar a España América y producir todo ese proceso que hablamos de mestizaje cultural, nos llegan Roma, Grecia, el cristianismo, bueno, no. Entonces empieza una revalorización de lo hispánico, que es un poco en la posición en que estamos. Es decir, España aportó sangre, aportó la fe de sus misioneros, que en muchos casos vivieron el martirio, porque tampoco era fácil tratar con algunas poblaciones de pueblos originarios que eran de bravura, y bueno, y se logró. Y se logró sin una... nunca hubo ejércitos de ocupación en España, en la América Española. Había guarniciones, sí, pero no había... proporcionalmente eran muy minoritarios. Y eso funcionó casi sin sobresaltos durante 300 años. Por eso yo creo que, como bien decís, una cosa es la separación desde el punto de vista jurídico-político, y otra cosa es lo que se ha pretendido, es que reneguemos de ese pasado cultural que nos une y nos identifica como tales. No somos budistas porque somos cristianos, hablamos español y no hablamos francés en América, más allá de que está muy bien que la gente hable 10 idiomas si es posible, pero son elementos que... La lengua madre, la lengua unificadora, la cosmovisión que nos hermana, bueno, y que nos hermana con los indígenas, con los mestizos, con todo, y no solamente en América Central y del Sur, sino en amplias regiones de Estados Unidos. Mucho para hablar. Ya vamos a tocar el tema. Y tenemos esta bandera, si la ponemos en cámara, mirá, preciosa bandera, contanos. Bueno, este es un tributo a España, y yo la valoro mucho. En 1932. ¿Y por qué la valoro? Porque es un tributo, y eso sin desmerecer a muchas asociaciones hispanistas que tienen la bandera con la Cruz de Borgoña, que es muy noble y con un heroico pasado, pero yo reivindico esta bandera porque es en 1932 que es un tributo a España por parte de América. Al realizarse en Montevideo la 7ª Conferencia Panamericana, y acá hay un mensaje al mundo anglosajón, que ya no era Gran Bretaña, sino era el vecino del norte, la buena vecindad. Esta conferencia se iba a realizar en Montevideo, se realizó en Montevideo en 1932, y a instancias de Juana de Ibarburu, la poetisa de América llamada, contemporánea a Rubén Darío, a Vasconcelos, etc., propone crear un símbolo que sea
común a todos los pueblos hispanos. Se presentan unos proyectos y el que va a idear esta bandera es un capitán del ejército uruguayo, Ángel Camblor, que había hecho la Escuela Superior de Guerra en España en 1929, ahí lo vemos, Sí. y él es el que diseña esta bandera que es adoptada. ¿Cuál es el simbolismo? Es justamente mostrar esa fusión. De fondo tiene un paño blanco, símbolo de la luz, y de muchas enseñas del Imperio Español, que tenían fondo blanco con la cruz de Borgoña, las tres cruces, Castilla, León, y las tres carabelas, un símbolo de la llegada de Colón a América, y de la cruz mayor emergiendo o amaneciendo el sol inti, el sol peruano, incaico, es decir, un símbolo de el mestizaje, la fusión, que es lo que fue América. Y esta bandera fue izada el 12 de octubre de 1932 en la Plaza Independencia en Montevideo, al cerrarse la conferencia panamericana, por Juana de Ibarburu, y después adoptada por todos los países de América e izada en todos los países. En la Argentina se iza en 1933 en la rural de Palermo, ante 60.000 personas, con el presidente Justo, cuerpo diplomático, el embajador de España, Camblor, por supuesto, desfile de las asociaciones culturales españolas en la Argentina, con sus trajes típicos, los vascos, los asturianos, los gallegos, los aragoneses o catalanes, y asociaciones tradicionalistas gauchas. Es decir, en México, algo que debería recordar Sheinbaum y López Obrador. No creo, no conocen nada de historia, me parece. No. Esta bandera es jurada en los colegios, en México. Y así en Nicaragua, Honduras, que tampoco en Nicaragua creo que lo recuerden, en Brasil, en Paraguay, se hacen sellos postales. Es decir, por eso creo que vale la pena reivindicarla. Mira vos, increíble. Los sellos Ahí están los postales sellos. Estamos viéndolos en pantalla. Y en Buenos Aires o Argentina empezamos con este tema que para muchos peronistas, por más que les pese, ¿no es cierto?, se emite justamente en 1992, 12 de octubre de 1947, por una raza fuerte. Es decir, para muchos peronistas de hoy progre, qué sé yo, que no... creen que también la diversidad es también le va para los radicales. Tanto este Perón de 1947 que reivindica la hispanidad, como el Irigoyen de 1917 que crea el 12 de octubre como fecha patria. Hoy muchos peronistas, o que se autodefinen peronistas, o que se definen radicales, se han olvidado de sus padres fundadores. Sin duda. Bueno, hay que tenerlos presentes. Bueno, y aparte, siempre Perón... siempre fue hispanista, sin duda, y Irigoyen también, los dos. Pero vivimos la globalización. La globalización nos trae, ¿no es cierto?, esta diversidad cultural que la quieren imponer, y por supuesto el mundo aborígene de hoy es hostil a lo que era el mundo aborígene de entonces. Exacto. Habría que hacerlos estudiar un poco de historia también, ¿no? Pero si vemos también que cada uno ensalza su propia bandera, y cada bandera tiene un simbolismo que reafirma su... Aunque no sé si son originarios realmente, ¿no? ¿Esas banderas? No solo las banderas, sino también los que las portan, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Bueno, ya muchos han quedado... Ya lo vimos con Jones Walla, que era un blogger, ¿cómo se llama? Flogger, esos que andaban... John Wallace, mirá, va a llamarse John Wallace. O sea que, muy indio, muy aborigen. Pero si le pedimos a director en pantalla alguna de las banderas para que tengamos, ¿no es cierto?, presente de que, son muchas de los simbolismos, ¿no? Exactamente. Yo creo que vivimos, vos lo dijiste, en este mundo de posverdad, donde el globalismo quiere imponer una agenda. Hoy es 2030, ahora la han cambiado por 2045, mañana será 2060, etc. En los cuales, inclusive desde las propias Naciones Unidas, que en vez de ser un país de un organismo de naciones, es un organismo supranacional que quiere imponer a las naciones la política sanitaria, la política alimenticia, empoderar minorías.
Entonces, dentro de ese o sea, en su política cultural, Sí. de empoderar minorías, entonces aparece en 1978 la bandera del arco iris por la comunidad LGTB, después ahora apareció la bandera trans, que es otra bandera diferente. Son muchas banderas distintas Muchas. que involucran, no sé, los 112 o 120 diferentes tipos de apetito de géneros, sexual. exacto. Apetito sexual. Y con los indígenas pasa lo mismo. Aparece un neoindigenismo marcado con, y es curioso esto, bueno, no es curioso, con todo un discurso marxistoide, un neoindigenismo con un discurso marxistoide, pero que le es funcional a esas élites plutocráticas globalistas que quieren anular la soberanía de las naciones, imponer. Entonces van creando conflictos. Y yo creo que es la reinvención de la izquierda, es decir, perdió su modelo económico, su modelo político, entonces en vez de lucha de clases es lucha de sexos, entonces es los socialismos del siglo XXI que hablaba Laclau, es empoderar minorías, crear el conflicto, y lo vivimos también con los neoindigenismos. Entonces estos emblemas, por ejemplo, la bandera huipala, que es la cuadrangular multicolor, que es un bello paño, que tiene todo el derecho a enarbolarlo. Enarbolarlas, claro. Esa bandera surge en 1945 en un congreso de antropólogos, etnógrafos, historiadores en Bolivia, en base a unas cerámicas y a unos lienzos aymara, dicho entre paréntesis, pueblo vasallo de los incas. Entonces, con ese paño multicolor que está en la cerámica y en un paño, inclusive hay dos ángeles arcabuceros de la Escuela de Cusco del siglo XVIII que están con el manto este. Se ve que el indígena, el pintor, el artista era aymara. Entonces se hace esta bandera, que está perfecto, yo no la cuestiono. Ahora, esa bandera después pasa a ser, a partir, por ejemplo, del 2008, Evo Morales, Se transforma en el Estado plurinacional de Bolivia, la transforma en bandera cooficial de la bandera boliviana, se envuelve en el indigenismo. Quiero aclarar que Evo Morales no habla ni quechua ni aymara. Entonces pasa a ser un elemento de confrontación con los estados nacionales. Y ni qué hablar con la bandera mapuche, la Güenofoye, que es esa que vemos flamear, que tiene símbolos mapuches sin duda, la luna, la estrella, el lucero, la cruz y el sol, el giro solar. Pero es una esvástica eso. Sí, es verdad. Sí. Ahora mañana la van a sacar. La van a censurar. Pero esta bandera es del año 95, de un concurso que se presentaron 500 diseños y eligieron esta. Ahora, está muy bien, el pueblo mapuche, originario de la Araucaria, no de la Argentina, enarbola esta bandera. Y acá la toma la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche. Y tanto los de este lado de la cordillera como de la otra, del lado chileno, los extremistas, porque yo he conocido mapuches en los años 70, en unas estancias en el sur, eran lo mismo que un criollo, que un blanco, es decir, no había diferenciación, como un guaraní en Corrientes o en Formosa. En cambio, esta nueva versión de los mapuches radicalizados no reconocen ni el Estado chileno ni el Estado argentino, ni la Constitución chilena ni la Constitución argentina, ni los símbolos chilenos ni los símbolos argentinos. Pero sí reconocen el Gualmapu, que es el territorio ancestral mapuche. Curiosidad, abarca todo el sur chileno, la Patagonia entera, casi hasta la mitad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese es su territorio ancestral. Bueno, lo va a reclamar atentando contra el Estado-Nación. Exactamente, y por eso han ido las usurpaciones, que eran fomentadas por el propio gobierno en su momento del kirchnerismo. Bueno, podríamos seguir porque hay más banderas, pero bueno, quiero hacerte, porque tenemos que irnos, ya cumplimos el horario, hay un congreso, ¿no es cierto?, sobre la hispanidad. Bueno, se están haciendo varios
congreso con motivo de la hispanidad, que se llevaba en Buenos Aires uno. ¿Te invitaron a participar? No me convocaron. Cuando yo me enteré, hay muy buenos disertantes, pero se ve que no estaba en el radar porque no me convocaron. Pero le deseo el mayor de los éxitos, porque creo que es una causa justa. Reivindicar este 12 de octubre como el Día de la Hispanidad. Y quiero aclarar algo, Juan Manuel. Ese término se mantuvo desde Irigoyen hasta el 2010, en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo cambió y lo designó Día de la Diversidad Cultural, siguiendo un poco el camino de Hugo Chávez, que lo había cambiado por el Día de la Resistencia Indígena. Inclusive Chávez, Maduro, ya no Chávez, le cambió el escudo a Caracas, que el escudo de Caracas es un escudo hispano, dado por Real Cédula de Felipe II o Carlos V, no me acuerdo, pero que tiene, su nombre es Santiago de León de Caracas, entonces tiene un león, símbolo de España, la Cruz de Santiago y un lema a la Divina Concepción de la Virgen María. Bueno, lo cambió por un escudo que es un mamarracho con una estrella roja, un papagayo, un negro, un indio, una cosa. Entonces, y digo que lamentablemente esa denominación que le dio Cristina Kirchner al 12 de octubre, diversidad cultural, sigue hasta el presente, no se ha cambiado. Por eso nosotros, los que nos consideramos parte de esa cosmovisión, orgullosos de ser parte de esa cosmovisión de la hispanidad, reivindicamos el 12 de octubre como Día de la Hispanidad. Ignacio, muchísimas gracias por haber acompañado, especialmente en esta fecha tan importante. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel, por invitarme. Bien. Todos ustedes, bueno, hemos cumplido tiempo, nos estamos yendo. Obviamente 300 años de España siguen siendo más fuertes que 200 años de independencia. Lo tenemos. Y nada debe criticar el origen. Al revés, cada vez tenemos que reafirmar que somos hispanos y que estamos orgullosos de nuestra lengua y estamos orgullosos de nuestra estirpe y nuestra religión católica. Así que en eso no podemos nunca renegar, y obviamente hay que hacer docencia, ¿no? Con mucha de la gente que a través de este bombardeo anglosajón y marxista y qué sé yo, es hacer renegar de lo que ha sido nuestro pasado. Es como renegar contra nuestros padres, ¿no? Es una locura. Pero bueno, están los que lo hacen y los que absorben esto y entran dentro de este juego. Dios quiera que no trascienda, obviamente, porque el riesgo está en el Estado-Nación, ¿no? Que a través de todos estos pequeños grupos, como bien decía Ignacio Brag, que se van empoderando a través de diferentes financiación anglosajona o extranjera para generar estas balcanizaciones de nuestros países y comerciar no con un Estado para hacer negocios, sino cuanto más chiquitos, más fácil le tira una moneda y uno los explota. Siempre lo han hecho, los ingleses no tienen por qué no hacerlos ahora y de hecho lo hacen. Razón por la cual se cumple el 12 de octubre, para nosotros sigue siendo el Día de la Raza, el Día de la Hispanidad, ¿no es cierto? No nos acoplamos a esta nueva denominación de la diversidad y cultural y sexo y toda la pirola que el progresismo nos está imponiendo. Tenemos que volver de vuelta a la esencia y estar orgullosos de eso. Así que bueno, para nosotros va a seguir siendo España nuestra madre patria y siempre vamos a venerar el esfuerzo, la conquista, el emprendimiento de esa extraordinaria obra, ¿no es cierto?, de evangelización que hizo sobre toda nuestra América. Así que para nosotros, en esta época, nosotros gritamos no solo arriba Argentina, sino arriba España. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero. Gracias.